Bueno, en esta ocasión quiero comentarles que con Word hay una serie de herramientas bien interesantes que trabajar. Por ejemplo, yo algo que les había comentado era el uso de la opción dictar. Con la opción dictar yo puedo dictarle a Excel, perdón, a Word algunas cositas. En este momento, obviamente antes de empezar a utilizar la herramienta, es importante que le indiquemos en qué idioma vamos a hablar. En este caso voy a seleccionar español y presiono dictar. Espero que se ponga activo y ya puedo empezar a dictarle a Excel lo que yo necesito. Él reconoce el lenguaje y lo va escribiendo. Es muy importante porque, tal como les comenté el día de ayer, es posible utilizar esta herramienta sobre todo cuando tengo reuniones, para tomar notas rápidas, para tener información previa, por ejemplo, para la elaboración de un acta, etc. Eso nos va a permitir que inclusive pueda yo tener una conversación con alguien y en ese orden de ideas ir casi que grabando textualmente lo que se está diciendo, de forma tal que, por ejemplo, para un acta, en caso de que exista una visita, en caso de que exista una reunión con un cliente, etcétera, ustedes ya tengan los elementos suficientes para poder elaborar el acta casi que al pie de la letra de lo que fue realizado. Ahora bien, Excel también tiene otra herramienta, ¿sí? Y me permite a mí leer lo que yo he escrito, simplemente por temas de escuchar, de pronto estoy haciendo otra actividad, etcétera. Yo puedo ir utilizando la herramienta que se encuentra en la cinta de opciones revisar y dice leer en voz alta. Entonces cuando yo le doy clic, lo que va a hacer lo que va a hacer Word es leer en voz alta. Va a leer en voz alta, vamos a esperar un poquitico que Word responda. Aunque se ponga activo y ya puede empezar a dictarle a Excel y lo que yo necesito, él reconoce el lenguaje y lo va escribiendo. Importante porque, como les comenté el día de ayer, es posible utilizar Listo. Obviamente, como no tengo signos de puntuación, él pues va a leer de manera seguida. Si yo tuviese elementos de puntuación, ¿sí? Tengo puntuación en mi redacción, entonces la herramienta, la herramienta lo leerá de forma adecuada. Seguirá cada texto escrito y lo leerá en voz alta. Entonces, si yo le coloco acá, leer en voz alta, escuchemos. Si tengo puntuación en mi redacción, entonces la herramienta lo leerá de forma adecuada. Seguirá cada texto escrito, y lo leerá en voz alta. Tiene diferentes opciones de la lectura en voz alta. De hecho, cuando usted oprime la opción de leer en voz alta, en la parte superior derecha se va a encontrar arriba del texto unos botones para poder activar y reproducir el ejercicio. Si usted quiere, no le gustó la voz que aparece que se llama Pablo, usted puede indicar que no, que es Elena, la voz de Elena. Entonces usted dice que quiere ver la de Elena. Alta. ¿Sí? Entonces vamos a colocar el punto de inserción del principio y lo arrancamos. Si tengo puntuación en mi redacción, entonces la herramienta lo leerá de forma adecuada. Seguirá cada texto escrito, y lo leerá en voz alta. Bien, esto es el ejercicio, lo cual me permite a mí utilizar este tipo de herramientas. Bien, supongamos que yo necesito activar los sinónimos. Hay varias formas. Una es ubicándose en la palabra, clic derecho y va a salir una opción que dice sinónimos. Usted va allí donde dice sinónimos y le va a mostrar algunos sinónimos. Otra forma rápida es dándole Shift, pulsando la tecla Shift y F7.
Cuando hace eso, se selecciona la palabra y al lado derecho va a salir un panel de sinónimos, de la herramienta sinónimos. Por lo general, le va a indicar si usted quiere utilizar la palabra que está buscando en sustantivo o si usted lo que requiere es antónimos. En algunos casos va a suceder que son antónimos. Digamos que yo no quiero utilizar la palabra herramienta aquí, yo quiero utilizar la palabra instrumento o objeto o aparato, etcétera. Y yo lo único que tengo que hacer es ubicarme en la palabra que quiero utilizar, la elijo, le doy clic en la flechita y luego clic en insertar, lo cual hace de una vez que la palabra cambie automáticamente. Si yo tuviese acá la palabra alta, Shift F7, automáticamente me va a mostrar todas las palabras que hacen parte de sustantivos con la palabra alta. Sin embargo, en este caso nos va a mostrar palabras antónimas, pero igual puedo seleccionar el elemento, ¿sí? Y de esa forma me generaría el cambio en lo que yo quiero dar a interpretar o a conocer. Volviendo con nuestro texto original antes de los cambios, pongamos que yo necesito hacer una traducción del texto. Word tiene una herramienta llamada traducir que se encuentra en la cinta de opciones de revisar. Usted puede decirle a Word que le traduzca o la selección o todo el documento. Por lo general, si queremos traducir algo, lo que hacemos es copiar fragmentos de un texto, lo copiamos en la herramienta de Google Traductor y hacemos la traducción con una dificultad y es que tiene una limitante de palabras. ¿Okay? Aquí podemos traducir todo el texto, obviamente va a tener una demora en la medida en que la misma traducción, pues digamos la cantidad de texto que se vaya a traducir sea pues una cantidad de palabras considerables. Aquí en este caso voy a seleccionar traducir selección y se va a abrir al lado derecho un panel de traducción. Lo que hace Word en este momento es utilizar internet a través de Bing, que es su buscador nativo, y hace la conexión utilizando precisamente la herramienta de traductor de Bing. Él hace la traducción, él está en este momento generando, pues llevando el texto que se va a traducir a Bing, y luego lo que va a mostrar es dos paneles o dos secciones, una en el que se detecta el idioma al que yo quiero traducir, en este caso es español, y en la parte inferior a qué idioma lo quiero traducir. En este caso dice inglés. Si yo lo quisiera traducir al francés, le doy clic en la flechita que aparece ahí a inglés y busco el idioma respectivo. Cuando ya lo tengo, simplemente tengo que darle clic en insertar. No es más. Él lo que va a hacer es cambiar la traducción, cambiándola al idioma que yo estoy colocando en este momento. Ahora, aquí hay que tener algo, digamos, de mucho cuidado, y es que debemos validar que el elemento gramatical, la construcción gramatical de la oración o de las diferentes oraciones estén de acuerdo, estén de acuerdo al idioma que yo estoy colocando. Por ejemplo, aquí me dice que le quite la coma, porque automáticamente reconoció un error gramatical en ortografía y me está diciendo quítele esa coma. No es apropiado para el texto que se está colocando. Sin embargo, sí debemos revisarlo. O sea, si usted tiene un conocimiento importante en el tema de inglés, pues si bien es una herramienta de ayuda, usted con su conocimiento y experticia pues debe validar que el elemento gramatical se encuentre correcto. Repito, entonces, estando en Word, usted va a correspondencia y en correspondencia, usted va a determinar, en este caso vamos a arrancar con una carta en ceros totalmente. Usted lo que va a encontrar es dirigirse a la correspondencia y vamos a buscar los destinatarios. En este orden de ideas, lo que vamos a hacer es indicarle a Word dónde se encuentran esos destinatarios, ¿vale? ¿Usted qué tiene que hacer? Tiene tres opciones: o escribe una nueva lista, o
usa una lista existente o elige los contactos que tenga en Outlook. Si escribe una nueva lista, entonces Word le va a dar la posibilidad a usted de escribir la lista respectiva de la información que tiene. Ya previamente Word tiene por defecto una base de datos, digamos con unos campos creados, y usted puede cambiar esos datos. Entonces allá usted va generando la lista, ok, usted genera la lista, listo. O si ya tiene unos campos, tratamiento, nombre, apellido, si no le gusta esa lista, usted puede cambiarla, bien sea porque cambie el nombre, o bien sea porque usted quiere cambiar o agregar algún elemento diferente. ¿Ok? Cuando lo haga, pulsa aceptar y listo, queda ok. Y empieza en cada campito a llenar la información que más adelante usted va a utilizar en su información como tal. ¿Vale? El otro elemento que podemos utilizar es la selección de destinatarios usando una lista existente. Esa lista existente puede provenir o bien de una tabla que usted haya creado en Word o bien una tabla que haya creado en Excel. Vamos a suponer que vamos a generar una carta sencilla. Base de datos. Y necesito que valide la persona el nombre, el apellido, el número de identificación, el proyecto al que está asignado y ya, con esas, digamos esas cuatro cosas. Digamos que es eso, ¿ok? Entonces yo tengo que ubicar a quién le voy a colocar cada elemento, ¿ok? A quién le voy a colocar. Ya tengo el elemento creado, entonces la lista creada. Vamos a arrancar a hacer este primer ejercicio con una información que tengamos ya creado directamente en Word. Es decir, usted ya tiene la lista creada en Word. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ir directamente a correspondencia, seleccionar destinatarios, usar una lista existente, vamos a esperar que salga, listo, vamos a ubicar, en este caso yo voy a ubicar la lista donde la tengo creada, listo, voy a ubicar esa lista donde yo la tengo creada, voy a ir a la información donde yo la tengo, hasta aquí, y aquí la tengo, lista 1, listo, voy a pulsar a abrir, y cuando yo le doy pulsar a abrir, ha hecho la respectiva, digamos, llamar el archivo. ¿Qué sucede? Se activan los botones que tengo aquí, que dice escribir e insertar campos. De estos botones, ¿qué necesitamos? Principalmente el que dice insertar campo combinado. ¿Por qué? Porque es el que me va a indicar los campos que yo voy a combinar. ¿Qué le indico? Que debe darle clic acá donde dice insertar campo combinado, ahí en la flechita, le doy clic allí y me aparece todos los campos. Selecciono los campos que voy a combinar, en este caso el nombre. Ustedes van a validar que va a aparecer los campos entre dos corchetes. Nombre, apellido, por ejemplo en este caso número de identificación en la base de datos que había creado se llama documento. Y por último proyecto asignado. Entonces yo le digo proyecto. Ya con esta información ya organizada de esta manera, ¿qué debo hacer? Ya combiné los campos. ¿Los combiné con qué tabla? Con la tabla origen. La tabla de datos que usted crea en Word, porque yo la tabla la creé en Word, tiene 6 campos, seguramente, 6 columnas.
Esta tabla debe estar construida desde la primera fila del documento, es decir, que este documento no puede llegar a tener títulos, nada, sino desde la primera fila usted inserta el campo, inserta la tabla, con campos claros, no puede tener combinación de ningún tipo de celda ni nada. Vamos a mirar qué combinamos. Entonces, aquí hay un botón que dice vista previa de resultados, lo doy clic. Y fíjense ustedes que aquí aparecen los nombres. Yo aquí voy a ponerle en negrita a los textos que tengo de esta manera para que usted fácilmente identifique el nombre del campo, por decirlo de una manera, con o frente a lo que estoy combinando. Al lado derecho hay algo que parece como un numerito, una casilla que indica el número de registro, y adicional tengo dos botones antes del número que indica para ir al anterior o al primero y para ir al siguiente o al último. Si yo le voy dando clic, voy mostrando las diferentes combinaciones. Si le doy clic pone la flecha que tiene la rayita, me lleva al último, ¿sí? El que está a la derecha. Si le doy clic al que tiene la rayita al lado izquierdo, me lleva al primer registro. Si quiero buscar un destinatario, por ejemplo, no sé, voy a escribir aquí en apellido, alguien de apellido Mejía, voy a buscar aquí, buscar destinatario. Y yo le digo, venga, Mejía, ¿sí? Y que me lo busque en el campo apellido. Que me lo busque, que me dice, está buscando, Cáceres Mejía. ¿Habrá otro? No sé. Mira, hay otro, Mejía. No hay más. ¿Ok? Perfecto. Entonces hay dos Mejías. De esa manera yo puedo mirar si hay una específica, un nombre específico al cual yo quiera dirigirme o imprimir. En este caso sé que Mejía es el registro número 41 según lo que me expresa acá este cuadrito. No se les olvide que para poder ver lo que combinó tiene que haber pulsado vista previa resultados. Ahora, ya le quedan dos elementos, finalizar y combinar. Tiene tres formas de finalizar y combinar. El primero, editar los documentos individuales. Usted le da clic allí y le va a generar un documento, otro documento, el Word, donde combina en cada hoja, porque tengo aquí una hoja por cada persona, o sea, un texto muy pequeño, y lo va a combinar en cada hoja. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, una carta que tiene 3 páginas y le dice editar documentos individuales y son 100, pues va a tener en un solo documento 300 cartas. Es casi como si hubiera hecho copiar y pegar. No tiene sentido haber hecho eso. El otro es imprimir documentos. Entonces, con imprimir documentos, porque esta es la forma correcta de imprimirlo, se puede decirle que lo imprima a todos, que imprima el registro actual o, por ejemplo, desde el registro 1 al 15. ¿Ok? Pulsa aceptar según su predilección y luego ¿qué va a hacer? Va a salir la pantalla de impresión. Por defecto, en mi caso no tengo una impresora preinstalada en mi equipo, va a salir Microsoft Print to PDF. Entonces me va a imprimir en archivos PDF. Entonces, si yo quiero imprimir el archivo PDF, me imprime un solo archivo con todos los documentos del PDF. ¿Ok? Si yo lo doy a una impresora, pues al mandar la impresora me va a imprimir el documento físico. ¿Ok? El documento físico. Pulsaría aceptar y ya se espera la impresión. Ahora, si en su tabla de origen tiene un campo con el correo electrónico del remitente y adicional usted utiliza el Outlook de su equipo, puede utilizar el que dice enviar mensajes de correo electrónico. En ese orden de ideas, aquí dice para. Entonces, usted tiene que seleccionar el campo que tiene el correo electrónico. Supongamos que en mi caso es documento. Si yo elijo el campo documento o el campo ingreso, suponiendo que ese es el campo en donde está escrito el correo electrónico del personaje, pues lo elijo, doy el asunto, envío de información para revisión, ¿sí? Por ejemplo, y ya aquí le indico a Word cómo voy a enviar el correo. Si le digo HTML, quiere decir que va con texto enriquecido, o sea, este texto estoy apreciando con el formato y todo dentro del cuerpo del correo. Si le digo texto sin formato, pues es un texto totalmente plano. Y si le digo datos adjuntos, entonces es lo que va a hacer, enviarme el correo y va a crear un PDF de cada elemento para cada persona. ¿Ok? Y simplemente pulso aceptar. Cuando pulso aceptar, lo que va a hacer Word es hacer una conexión con Outlook y enviar el correo. Pero para poderlo hacer, su correo, el correo que usted debe tener, debe ser un correo Microsoft, por decirlo de alguna manera, y que tenga,
¿Por qué Microsoft? Porque Microsoft tiene una herramienta que se llama Microsoft Exchange, que es el que permite hacer este vínculo entre el correo y en ese caso la herramienta Word. Si usted tiene un correo administrado por Gmail que lo pueda tener vinculado con el Outlook, es muy posible que este correo no le permita a usted enviar este tipo de notificaciones de manera masiva. ¿Ok? Esto es para envío utilizando Word, con Word, o sea, con una tabla de Word. Ahora bien, si se quiere grabar utilizando Excel, o sea, usted crea una tabla en Excel, debe cumplir casi los mismos requisitos. ¿En qué sentido? En que la tabla arranca desde la fila 1. Ahora, usted puede nombrar una tabla que tiene otra hoja que arrancó por allá en el campo F15 y ahí, desde ahí construye una tabla. Esa tabla entonces tendría que estar nombrada, ¿ok? Para que lo tengamos presente. Entonces, si yo quiero utilizar una tabla que dice en Excel, ¿qué debo realizar? Igual, en mi texto, voy a seleccionar datos, uso una lista existente y lo que voy a hacer es buscar, en este caso, la herramienta. Voy a buscar la herramienta, o mejor, la tabla, el documento que está hecho en Excel. ¿Okay? Ustedes ya saben cómo identificar rápidamente el documento de Excel. Es un origen de datos específico. En este caso también lo nombré lista 1, pero si ustedes se dan cuenta está en Excel. Pulso abrir. Y lo que va a hacer en este momento Excel, o la herramienta, es mostrarme todas las hojas que tenga el libro. Todas las hojas. Y yo señalo la hoja que tenga la información. En este caso solo tengo una hoja en ese libro que se llama personal. Fíjese que termina en símbolo pesos. No importa. Esa es la hoja. ¿Sí? Si por alguna circunstancia, por ejemplo, dijera filter advanced personal y símbolo pesos, esa no es. Es específicamente la hoja que usted nombró, tal como la nombró. Yo nombré la hoja o la etiqueta de esa hoja, la nombré como personal. Pulso aceptar. Al igual que el anterior, con el ejercicio anterior, pues se van a habilitar los campos y ya de aquí en adelante es exactamente igual que el ejercicio que hicimos con la tabla de Word. Es decir, inserto los campos, nombre, apellido, número de identificación, ¿sí? Y en este caso proyecto. Y ya de ahí en adelante usted le da exactamente lo mismo. Eso es la combinación de correspondencia de Word con Excel. Se hace exactamente lo mismo, se imprime de la misma manera, con la diferencia que usted tiene allá. Ahora, es importante tener en cuenta lo siguiente. No es conveniente tener el documento de Word abierto donde voy a hacer la combinación y el de Excel abierto al mismo tiempo. ¿Ok? Se hizo la combinación, usted la puede cerrar. Yo aquí voy a hacer un pequeño ejercicio, le digo archivo, guardar como. Y simplemente, si usted necesita actualizar más información en Excel, lo puede hacer sin ningún problema, y de esa manera, ¿qué va a suceder? Que voy a colocar explicación Word con Excel. Usted puede actualizar su base de datos de Excel, no hay problema, y cuando yo abra mi archivo, pues como tiene el vínculo, no pasa absolutamente nada. De hecho, cuando usted cierre su archivo, lo tenga que volver a abrir, pues se le va a hacer una preguntita que tiene una conexión con un documento o con una base de datos. Usted acepta porque reconoce cuál es el documento y listo. Ahí ya quedaríamos con la elaboración de la combinación de correspondencia. Ahora, una de las cosas que les comenté el día de ayer es que esta forma de combinar correspondencia no solamente es para enviar cartas. Yo les comentaba que ustedes pueden armar, por ejemplo, una ficha técnica, o sea, tener en Excel toda una ficha técnica de sus equipos, en donde están ubicados el día de hoy, etcétera.
y hacer la conexión directamente con el documento de Word. ¿Y qué hago yo? Voy a ponerme en los zapatos de Henry. Entonces yo voy y ubico la máquina. Ya sabemos que con buscar destinatario sería el nombre de la máquina o el código de la máquina o la placa de la camioneta, en fin. Voy a darle el código respectivo para que va a salir la información. Y de esa manera, ¿qué hago? De esa manera lo que yo voy a pretender es empezar a identificar cierta información específica en Word y no estoy tocando los datos origen. De esa forma para mí tiene que ser un poco más tranquilizante el que no toque esa información y que ponga en riesgo cualquier tipo de datos. ¿Ok? Entonces eso sería el uso adecuado de combinar correspondencia. Quedamos pendientes entonces de hacer la combinación de correspondencia utilizando la suite de Google, es decir, haciendo un mismo ejercicio en un documento de Google con la hoja de cálculo de Google. ¿Okay?